la mesa de debate contamos con la doctora Sonia Martínez, a que agradezco mucho que haya aceptado venir. Ella es profesora de psicobiología. Pusimos aquí un pequeño error que no sé si lo hemos comentado, porque no pertenece a la Facultad de Biología, donde yo sí que pertenezco. Ella pertenece a la Facultad de Psicología. Aún recuerdo yo haber estudiado, cuando hice mi licenciatura en filosofía, o soy doctor en filosofía, estudié una asignatura en la facultad de introducción, no sé si era de biología, algo de biología que di yo, aprendí biología estudiando filosofía con profesores del departamento de psicobiología. Y también contamos con Manuel Martín González. Él pertenece a la Fundación Miram, que es una de las asociaciones a las que tenemos pensado invitar en la tercera sesión. Él es psicólogo y director de diseño y desarrollo de apoyos de la Fundación Miram. Coordina proyectos de investigación y desarrollo a nivel nacional e internacional y forma parte de comisiones nacionales de Autismo España y de Plena Inclusión. Y bueno, con esta breve introducción a los ponentes, pues lo que vamos a hacer es dejar al doctor Artigas que haga su exposición. No sé si nosotros queréis que nos bajemos para poder seguirlo mejor. También quería hacer un inciso. Tengo aquí al profesor Agustín Blasco, que él es catedrático en la Universidad Politécnica y por muchas razones ha sido, digamos, el gestor en buena medida de que tiráramos adelante con este ciclo. Él tiene un hijo con este tipo de problemática y ha fundado también una asociación importante, y en buena medida él es el que me ha recomendado a todas las personas que podrían participar en estos foros y asociaciones. Por lo tanto, quiero que quede constancia de esto porque ha sido muy importante su presencia. Además, espero contar con él para que luego nos formule preguntas y cuestiones en el turno de debate. Pues muy bien, muchas gracias. Y Josep, cuando quieras, pues... Me oirán perfectamente. Primero de todo, agradecer mucho a Andrés, Ignacio, que hayan pensado en mí y darme la oportunidad, diría, de pasármelo bien, porque hablar de aquello que te gusta es disfrutar. Y espero que por lo menos ustedes también les sea entretenido esta hora o 3/4 de hora que estaremos hablando. Lo que les voy a explicar es cómo, desde mi subjetividad, ha evolucionado el autismo en los 30 y pico de años que yo he vivido el autismo. Hemos pasado de unos clichés hasta la forma de entender el autismo hoy en día. Hablaremos de cómo, desde mi subjetividad, entiendo el autismo, y hablaremos también de los clichés que hemos tenido que ir superando. El preámbulo del relato es el siguiente. Yo vi mi primer niño autista hará 30 y algo de años. Lo único que entendía yo del autismo es que había un caos en su cerebro. Me parecía algo incomprensible. Poco a poco fui conociendo teorías. Primero me dijeron que era una disfunción ejecutiva. Vale, es el cerebro que no se organiza, que no planifica. Los autistas, claro, es que van perdidos por la vida. Después, resulta que las funciones ejecutivas servían para todo. Cualquier trastorno, fuera la esquizofrenia, fuera un trastorno de aprendizaje, fueran trastornos del lenguaje, fuera el TDAH, hubo el boom de las funciones ejecutivas. Pasamos del psicoanálisis a las funciones ejecutivas.
Más tarde se inventó una cosa que le llamaron la teoría de la mente. La teoría de la mente, el señor Baron Cohen cogió un trabajo de un matrimonio que tenía un chimpancé, que le hacían juegos de pruebas a ver si adivinas cómo se lo hace un hombre para coger los plátanos, y si se sube, si tiene un tamburete, pues él se dará cuenta que, o sea, el chimpancé pensará lo que piensa el personaje para coger los plátanos. Es decir, se inventan una cosa que le llaman teoría de la mente, la capacidad que tenemos nosotros para inferir los pensamientos, los deseos, y que es algo innato y que vamos por la vida pues practicando la teoría de la mente. Yo en este momento no practico ninguna teoría de la mente con ustedes, con verlos me basta. No me planteo si te estás riendo porque te estarás riendo, sino que veo que estás riendo. No te estoy leyendo la mente, no me hace falta. Pero los autistas eran personas con una ceguera mental. Utilizaba este término, mind blindness. Bueno, la teoría de la mente me entusiasmó, pero poco a poco me fue cayendo de peso. Y tenía que entender el autismo de otra forma, que se fue gestando con el tiempo. Con el tiempo te vas dando cuenta que el autismo hay que escucharlo, porque aprenderás más del autismo del autista que no de lo que te expliquen o de lo que vayas leyendo, porque aquí es verdad, aquí no te puede engañar nadie, ¿eh? Entonces, lo que les voy a explicar hoy esto es todo. Con esto ya nos podríamos ir, podríamos cerrar la sesión, porque aquí queda explicado todo, ¿eh? El autista ve el mundo de una forma, de la misma forma que el gato ve el mundo de una forma. Cada uno utiliza un lenguaje. El perro ve el mundo distinto del gato, el neurotípico ve el mundo distinto del autista. Hay una forma de ver la realidad, de interpretar la realidad distinta. No hay una falta de empatía, sino que hay una empatía distinta. Cada uno ha creado su empatía, porque su desarrollo se ha visto modificado por algo que explicaremos a continuación y que he experimentado aquí hace unos minutos. Hace unos minutos estaban intentando armar estos chismes y se oían unos ruidos que ustedes, los que estaban fuera, no se pueden imaginar. Pero para mí era una tortura oír estos chirridos. Me tenía que tapar los oídos. Imagínense que esto lo están viviendo cada día, en cada situación y en cada circunstancia. Y no solo a través del oído, sino a través de las luces, a través del tacto y a través de algo muy importante que hablaremos, a través de su cuerpo, de lo que llamamos la interocepción, el gran olvidado. Esto es lo que vamos a hablar. Esto está el preámbulo y ahora comienza la sesión. La doble empatía para el autismo es un giro copernicano, ¿eh? La Tierra deja de ser el centro del universo para girar alrededor del Sol. En el autismo algo parecido. Es una forma radicalmente distinta de ver el autismo. La teoría de la doble empatía cambia radicalmente cómo vemos el autismo y cómo vemos a las personas autistas. Un breve paréntesis. Yo no utilizo ni TEA, ni persona que tiene autismo, ni persona con autismo. La persona es autista porque es lo que él es y lo será toda la vida. De la misma forma que ustedes dirán, pues yo soy valenciano, no soy una persona con valencianidad, ni soy una persona con RCVA. Persona residente en la Comunidad Autónoma de Valencia. No utilizamos siglas, sino que utilizamos las cosas por su nombre, por tanto, hablemos llanamente de autismo y de persona autista.
La teoría la formuló un señor que se llama Damian Milton y ha escrito varios artículos sobre el tema y es la persona al que se le atribuye pues haber creado esta teoría, aunque como verán pues ya lo sabíamos antes de que se publicara, pero bueno, tiene el mérito. Damian Milton es una persona autista, él es licenciado en sociología y ha escrito pues muchos artículos, conferencias, etcétera. Vamos a describirla. El autista se comunica de forma distinta que el no autista. A un autista lo comprende mejor otro autista que un no autista. Ser autista afecta la forma de percibir el mundo y dar sentido al mundo. Y este mundo del autista, como lo ha percibido distinto, porque estos chirridos que yo no soportaba, él los ha soportado desde que nació, esto le ha creado un mundo distinto. En su interior se ha hecho un mundo distinto, lo percibe distinto. La impresión que se hace el no autista, a los pocos segundos, el no autista sobre el autista, es que es una persona distante. El no autista ve al autista distante, una persona que no tiene empatía y por esto ya no le sale el comunicarse con él. Se cierra y lo deja, pues bueno, es autista, pues ¿qué le vamos a hacer? Pobrecito. Esto hace que se genere menos interés en interactuar. El autista, si se ve que le marcan una distancia, pues tampoco, ya que bastante que le cuesta, pues todavía más el aproximarse, si no le creas un puente con el cual podernos entender el uno y el otro. Y por lo tanto, pues tiene muchas menos oportunidades de comunicarse. Se rompe la reciprocidad y la comprensión mutua de los dos lados, no solo de uno. No es uno que tiene un déficit, una falta, sino que esto mismo es lo que le ocurre al no autista y al autista. Ocurre lo mismo en una conversación que tuviéramos una lengua distinta. Si tú me hablas pues en alemán, como yo de alemán pues no entiendo aparte de Auf Wiedersehen y Heil Hitler, no se me ocurre nada más. No nos vamos a entender. Entonces no es ni tu defecto ni mi defecto, sino que es que no conectamos. Ocurre lo mismo en una conversación entre personas que no comparten su primera lengua o el interés por un tema de conversación. Hace unos minutos, con Ignacio y con Andrés, yo me sentía casi como en familia, porque había una conexión en lo que hablamos y en pocas frases, pues conectábamos con, bueno, pues como... Y nos pasaríamos horas hablando, seguro, de filosofía, de arte, de trastornos del lenguaje, de genética, porque son temas que a mí también me entusiasman. Damian Milton en esta diapositiva lo describe muy bien lo que ocurre. El autista debe superar la dificultad para leer entre líneas que suelen utilizar los neurotípicos, o sea, utilizamos ironías, utilizamos dobles sentidos, utilizamos metáforas y si no lees entre líneas, pues no te enteras y esto al autista le requiere un gran esfuerzo. Lo mismo que el no autista debe ser capaz de superar la primera impresión que le provoca una persona autista que no le mira, que a lo mejor hace movimientos raros, que parece que está en otra galaxia, etc. El autista tiene que superar las concepciones erróneas que se tiene sobre el autismo y el no autista debe que intentar reconocer y entender al autista. El autista debe gestionar sus distracciones sensoriales. Si os hemos dicho que, mira, yo cuando voy a un restaurante me pongo por ejemplo, porque es como mejor lo puedo explicar. Cuando voy a un restaurante, antes de mirar el menú, antes de mirar la carta, antes de mirar el precio, lo que miro es el ruido,
porque si hay ruido, si la gente habla en voz alta, me sienta fatal la comida, me importa lo que me traigan, porque me voy a sentir incómodo todo el rato que esté allí dentro. Esto me ocurre a mí y después se lo pregunto a otras personas y me da la impresión de que les ocurre a bastantes. Lo que pasa que por educación, pues a veces si vamos con otra gente, pues nos callamos y no manifestamos nuestro malestar. El no autista se tiene que imaginar las dificultades sensoriales que tiene el autista. No se hace ni idea. Yo me he pasado muchos años sin enterarme que los autistas tenían dificultades sensoriales. ¿Por qué? Porque no lo decían los libros, porque no estaba en la academia, porque no está en ningún DSM excepto en el DSM-5, pero está el último de todos y aún no es ni obligatorio tampoco. O sea que ha sido algo que... y hablaremos de esto bastante. Esto es un estudio que se hizo en que hay el juego del teléfono. Yo te digo una frase y tú me has dicho que tal, y si la vas pasando al del lado y os vais pasando la misma frase. Grupo de personas no autistas. Al final, pues bueno, hay una cierta distorsión de la frase, pero más o menos habrá alguna semejanza. Grupo de personas autistas. Resultados similares. Autista con autista, autista con autista. Pero autista, no autista, autista, no autista, una línea en donde se alternan uno y otro, ninguno se entera de nada. Al final, pues, no tiene nada que ver la frase con el principio. Es decir, el autista se entiende bien con el autista, el neurotípico nos entendemos bien entre nosotros, pero cuando nos mezclamos, entonces es cuando surge esta falta de comprensión. El DSM es performativo. El DSM es el manual donde están clasificados todos los trastornos y el autismo entre ellos. Y el DSM, pues, te dice para diagnosticar un autismo ha de tener, pues, A, B, C. Y te dice un número de criterios, tú cuentas los criterios y si te salen los números, pues entonces resulta que sí, que tiene el diagnóstico de autismo. Pero si los números no te falta un poco, medio o tal, pues entonces no tiene autismo. Y el autismo ha creado un lenguaje. El DSM ha creado un lenguaje sobre el autismo, ha creado una forma de ver el autismo, ha creado una forma de comunicarnos profesionales sobre el autismo, ha creado una forma de intervenir en el autismo. Y esto se ha introducido y el médico o el profesional, cuando está con una persona a la cual pues le tiene que diagnosticar o no un autismo o otra cosa, lo que él está en su cabeza, lo que él está intentando ver en aquella persona es lo que dice el manual, no lo que dice la persona. Todo lo que le explica y no está en el manual es que no le pasa por alto, es que ya no lo escucha, no le interesa, porque no le sirve. Porque le han dicho, autismo es 3 criterios de A y 2 criterios de C. De A los tiene que cumplir todos y de C, pues aunque no los cumpla todos, la mitad ya sirve. El DSM, por tanto, es performativo. Es unas gafas que nos hacen ver el autismo de una forma unívoca. Entonces tenemos 2 autismos, el autismo de las personas y el autismo de los manuales. El autismo de las personas es una persona autista. Lo he explicado antes, se siente autista y lo será durante toda su vida. Permítanme que les haga un paréntesis aquí. Cuando os estoy hablando de autismo, os estoy hablando del autismo puro, no del autismo con discapacidad intelectual o el autismo con problemas severos de lenguaje. O sea,
mucho de lo que digo es aplicable, pero hay que hacer este matiz para que no se tenga la impresión de que tengo una visión muy idealizada del autismo, en absoluto, ¿eh? O sea que hay que hacer este matiz. Bueno, pues a los manuales, los profesionales diremos, este tiene un TEA, es un TEA, imagínate, ¿eh? El objetivo terapéutico para las personas autistas es eliminar barreras, superar todas estas barreras y estas distancias que nos separan, que explicaba hace un momento. El autismo de los manuales, en algunos casos que tienen mucho peso, es utilizar terapias. Por ejemplo, hay una terapia que se denomina con las siglas ABA, análisis aplicado de la conducta, que tiene una base de conductismo duro, que puede llevar a hacer 5, 6, 8 horas de terapia cada día, y lo que se busca es maquillar el autismo, que el autista no parezca autista. Lo primero que hacen es, sobre todo, que no haga estereotipias, porque la estereotipia es lo primero que van a ver las otras personas y es lo que hará que digan, pero qué persona, qué rara, qué le pasa, qué le ocurre, pobres padres, tener un hijo así, o que lo tienen muy consentido porque se mueve, porque está inquieto, etcétera, etcétera. O sea que es un tipo de terapia que las personas autistas aborrecen. El concepto del autismo para las personas autistas es una forma de ser y de percibir el mundo. Para los manuales es un trastorno. Los campos de investigación en el autismo de las personas es la neurociencia, la psicología, pero también la filosofía, la sociología, la antropología. Es decir, es un ventall, un abanico más amplio, ¿eh? El autismo de los manuales se limita a la neurociencia y a la psicología. El protagonismo en el autismo de las personas está en las propias personas autistas. En los manuales está en los médicos, los psicólogos y los terapeutas. El autismo de las personas admite que las personas autistas tienen aspectos favorecidos y aspectos desfavorecidos. Un autista puede ser una persona con una gran dificultad para la sociabilidad, pero puede ser un músico, un filósofo, Wittgenstein, un matemático y un sinvergüenza. Y personas, y para los manuales existen niveles. O sea, lo único que distingue el autismo es que sea muy discapacitante, medianamente discapacitante o un poco discapacitante. Es lo que llaman espectro. El espectro es unidimensional y el autismo real es pluridimensional, como somos todas las personas. La fenomenología en el autismo de las personas es sobre todo una fenomenología sensorial. Para el autismo de los manuales todo se reduce a proceso cognitivo. Para el autismo de las personas, la comunicación social se basa en la doble empatía. Para los manuales se basa en la teoría de la mente. La ubicación conceptual en un caso es la neurodiversidad y en el otro caso es trastorno mental. La neurodiversidad ya se entiende que es que en el mundo las personas somos neurodiversas y en esta neurodiversidad caben lo que llamamos neurotípicos, personas con un problema del lenguaje, personas autistas, personas con problemas del aprendizaje, etcétera, etcétera. Pero también dentro del autismo existe una enorme diversidad, es decir, los autistas entre ellos tienen algo en común, pero igualmente tienen algo en diferencia, son muy diversos.
Hay una heterogeneidad muy grande en el autismo. Les podría hacer muchos razonamientos, citar muchos artículos, trabajos sobre los defectos que tiene el manual diagnóstico, el DSM, todas las críticas que ha recibido. Pero les voy a citar solo una y así ya me las salto todas. Y es lo que dijo el que era director del Instituto Nacional de Salud Mental de los Estados Unidos, el que dirigía la institución que gestionaba las becas, el dinero para hacer trabajos, investigación, etcétera, etcétera. Y dijo, a los pocos días o una semana antes de publicarse el DSM, no podemos tener éxito si utilizamos las categorías del DSM como gold estándar, o sea, como referencia para el diagnóstico. El sistema de diagnósticos debe basarse en los datos emergentes de la investigación, no en las categorías actuales basadas en síntomas, y marca una diferencia con lo que son enfermedades como la cardiopatía isquémica, la tuberculosis, el COVID, el SIDA, etcétera, etcétera, porque los diagnósticos del DSM se basan en un consenso de expertos o llamados expertos, y no en ninguna prueba de laboratorio objetivo. El autismo no tiene ningún marcador, ni genético, ni metabólico, ni neurofisiológico. Obviamente hay una genética muy compleja detrás del autismo, pero es tan compleja esta genética, están involucrados tantos genes y tantos genes en una misma familia que es imposible buscar un patrón que digas, mira, te hago un estudio genético y te diagnostico autismo. Sí que es cierto que hay mutaciones genéticas específicas propias que se asocian con una alta probabilidad de autismo, pero son mutaciones específicas, no el autismo más común que llamamos autismo idiopático. ¿Cómo se ha configurado el autismo? Vamos a ver cómo hemos ido a parar, por qué pasos hasta llegar al punto en donde estamos hoy. Este señor es el padre del autismo, así se le reconoce. Muchísimos artículos que se publican empiezan por decir Kanner en 1943 descubrió el autismo. Bueno, ya hablaremos de esto, pero antes miremos con atención lo que nadie se lee, porque me pone los pelos de punta. Es una frase de un escritor o un científico, no sé quién, se llama Rose Selig. Dice, entender las medidas y las cualidades emocionales es muy difícil, es decir, ¿entender las emociones es tan difícil? Querer medir las emociones no es un disparate. Yo puedo medirte cómo de enamorado estás, cómo si tu pena es de un 10, un 20 o un 90%, ¿se te ha pasado por la cabeza medir las emociones? Y entender, understand las emociones. Es tan difícil entender las emociones. Este es el punto de partida para dar la línea de salida al autismo. Y dice, los psicólogos y educadores han estado luchando con este problema durante años, pero no somos capaces todavía de medir los rasgos emocionales, como medimos la inteligencia. Y por esto, todo lo que es la emocionalidad la dejamos de lado, porque no la podemos medir y la emocionalidad no está presente en los manuales diagnósticos, porque como no es algo no medible, ¿cómo vamos a hablar de esto? Y dice en 1943 en su artículo, desde el principio hay una soledad autista extrema
que no tiene en cuenta, ignora e impide la entrada de cualquier cosa que llegue al niño desde el exterior. El autista está encapsulado. El autista es algo que está más allá del mundo externo que está viviendo, que está palpitando. Pero al cabo de 40 años le sale al paso una persona autista y le dice, esto es sacado del libro de Temple Grandin, el primer libro que se llama Emergence, y les cito el prólogo del famoso escritor Oliver Sacks, que dice: nunca antes había habido una narrativa interna del autismo, impensable porque había sido un dogma médico durante 40 años o más que no había interior ni vida interior en el autismo. No valía la pena porque no encontrarías nada, solo el caos. Les traigo una frase que me envía una madre, y es una madre de hijo autista y esposa de marido autista, que sigue un máster online en el cual pues yo contacto con ella a través del máster y después hemos mantenido, pues nos mandamos correos de vez en cuando. Y me dice, no curaré a mi hijo, no es mi objetivo, pero seguiré aprendiendo de él, de mi esposo y de mí. Y este sí que es un viaje apasionante a las entrañas del autoconocimiento y de la aceptación. Y nos decían que el autismo no tenía vida interior, no existía. También dijo Leo Kanner que el autismo es muy infrecuente. En toda su vida profesional, pongamos pues 50 años, diagnosticó 150 autistas, no más. Y esto que le mandaban de todos los estados de América, pues para que él los diagnosticara. Era una cosa rarísima. Y también lanzó la teoría de la madre nevera. Fue el primero en pronunciar esta palabra, según la cual la causa del autismo era una madre fría que no le había podido crear un vínculo, y esto había condicionado que el niño se hubiera encapsulado dentro de sí mismo. La teoría de la madre nevera, vamos a comparar la teoría que propuso Kanner con la que propuso Asperger. ¿Saben qué dijo Asperger respecto a la causa del autismo? Dijo algo genial, dijo, el autismo es poligenético. Se adelantó más de 50 años a la genética. Ahora, pues sabemos que el autismo es poligenético. Son muchos genes que intervienen. Pues antes de que se hicieran estudios genéticos en el autismo, Asperger, mirando las familias en que crecían los niños autistas, ya se le ocurrió decir que el autismo era poligenético. Fíjense la distancia entre Kanner y Asperger, el olvidado Asperger. Además, Asperger publicó el autismo antes que Asperger. Hizo la tesis doctoral en 1943 con 200 casos de autismo que ya había visto por entonces, y un año más tarde sacó su artículo, pero antes ya lo había mencionado en artículos. Aunque, sea dicha la verdad, no fue Asperger el que aprendió el autismo por sí mismo, sino que se lo explicaron. Lo veremos dentro. Bueno, lo explico ahora. 10 minutos solo me quedan. Pues no se lo explico, me paso. La teoría de Kanner hizo que se dejaran de diagnosticar cientos de millones de autistas, porque hasta que no aparece el DSM-5 no se diagnostican
ya pues los autistas, los que hay. Fíjense, en época de Kanner no se sabía, era muy raro. Cuando aparece el DSM-3 en 1980, la prevalencia es de 0,5 por 1000. Actualmente de 2 a 3%. O sea, hemos multiplicado por entre 40 y 60 el autismo. ¿Cómo? ¿Ha habido una epidemia? No. Hemos cambiado los criterios. Hemos cambiado los criterios. Y como hemos cambiado los criterios, pues ahora hay más por arte de magia. Además también, pues, vale, se reconoce más en la televisión porque es más popular y más conocido. Donna Williams dice, desde el principio, desde que a alguien se le ocurrió la palabra autismo, la condición ha sido juzgada de fuera por sus apariencias y no desde dentro, según se vive. Y Temple Grandin decía, me parece un poco divertido que la gente normal siempre diga que los niños autistas viven en su pequeño mundo. Pues puedes decir lo mismo de la gente normal. También vivimos, bueno, podemos decir todas las chorradas que decimos, que vemos por la tele, todas nuestras formas de divertirnos, de comunicarnos, etcétera, etcétera. Y vamos a lo que es el meollo del autismo, los problemas sensoriales. Jim Sinclair fue uno de los activistas de autismo, bueno, y él pues ya puso en evidencia que el autismo era una forma de ser. Soy autista porque el autismo es una característica esencial de mí como persona. Pero el autismo es una forma de ser, pero sobre todo una forma de percibir el mundo, porque cada uno percibimos el mundo según cómo somos. Asperger ya describió una reactividad paradójica a la estimulación sensorial que generaba reacciones exageradas a los estímulos como el sonido y el tacto. Fíjense, lo que aparece por primera vez en el DSM-5 y como un criterio secundario, Asperger ya se dio cuenta en el 44. ¿Era tan difícil? No. Era lo que le explicaban las personas autistas. Él los escuchaba y se dio cuenta. No hacía falta estudiar nada para ver que el problema sensorial estaba en la base de los autistas. Simplemente para centrar el tema les anoto un trabajo donde es una socióloga francesa, Brigitte Chamac, analiza pues 20 biografías escritas por personas autistas. ¿Qué es lo que más ella destaca, encuentra referido más veces en estas biografías? Los problemas sensoriales y la desregulación emocional que sin duda se deriva de estos problemas sensoriales. Explica Temple Grandin, mis oídos son como un micrófono que recibe y amplifica el sonido. Tengo dos opciones, taparme los oídos o sumergirme en el sonido. Describí que podía apagar el aturdimiento de los sonidos mediante un comportamiento estereotipado y rítmico. Es decir, las malditas estereotipias son el bálsamo para el autista, son el bálsamo para pacificar su presión emocional. Es una descarga emocional, es terapéutico la estereotipia. Pero las estereotipias que cumplen una función adaptativa se han convertido en una forma de tratar el autismo. Lo que para los autistas es un recurso, para el DSM-5 es un criterio diagnóstico y para los centros ABA es un negocio sumamente lucrativo, porque el autista así no parece autista. Podemos ayudar al cerebro autista si le informamos de que él si va a un supermercado, si va a cualquier sitio, que va a tener esta presión y estar preparado. Yo recuerdo la última reunión que fui no hace mucho de un simposio que se hacía donde pues asistían personas autistas.
muchas, porque eran ellos los que lo organizaban. Antes de entrar tenías que elegir entre 3 pegatinas. Una pegatina era una pegatina roja. La pegatina roja era decir, si me tienes que decir algo, no me saludes, no me toques, no me des la mano. La pegatina naranja es decir, bueno, puedes darme la mano y acercarte un poco más. Y la pegatina verde es me puedes abrazar y me puedes decir lo que quieras. Y como todos autistas y no autistas llevábamos nuestras pegatinas, sabíamos pues cómo nos podíamos sentir cómodos en nuestra relación. Les comento, porque me ha hecho mucha gracia, un trabajo que, entre otros, lo firma Baron Cohen. Y es sobre la sensorialidad en el autismo, porque dice cosas geniales y no tan geniales. Se ha estimado que el 90% de personas autistas presentan problemas sensoriales. Es cierto. O sea, fíjense que pues lo reconoce. Los primeros estudios sobre privación sensorial en niños institucionalizados sostienen que esto les ha impedido pues desarrollar su cognición social, evidentemente. Y estos estudios también, pues, cómo afecta a el procesamiento del lenguaje. Es decir, el lenguaje no se ha podido desarrollar porque esta sobreestimulación, pues, les ha influido muy negativamente. Pero fíjense, es increíble. Dice, afecta a todas las modalidades sensoriales: gusto, vida, olfato y tacto. Los 5 sentidos, que saben los niños cuando tienen pues 4 o 5 años y les dura hasta el bachillerato. Pero madre mía, se olvida de la interocepción y la propiocepción. La interocepción es cómo sentimos nuestro cuerpo. Y la propiocepción es cómo sentimos nuestro cuerpo en el espacio. Cuando yo me voy a esquiar, cuando estoy haciendo un ejercicio, es mi cuerpo el que está sintiendo. Y los autistas, la interocepción, también por dentro la viven a su manera y esto les condiciona muchísimo. O lo que es lo mismo, se olvida del cuerpo, se olvida de que cuerpo y cerebro son una misma unidad. Si estás interpretando una danza, si estás haciendo surfing, si estás esquiando, es tu cuerpo el que va por delante. No puedes pensar en cada momento, pues qué músculo, con qué fuerza y con qué equilibrio tengo que medirlo. Es el cuerpo el que manda por encima del cerebro. El pensamiento es cuerpo y cerebro unidos. El cerebro, todos nuestros órganos internos tienen sus plexos neuronales que están conectados íntimamente, de arriba a abajo y de abajo a arriba, en un feedback continuo o en un diálogo entre cuerpo y cerebro. Y se olvida de las emociones, porque las emociones, señores, están en el cuerpo. William James, el auténtico padre de la psicología, ya lo dijo 100 años antes. Las emociones las tenemos en nuestro cuerpo. El cerebro, si ustedes quieren, les pondrá un nombre, pero nos llegan por aquí, por las vísceras. Si alguien quiere saber mucho de autismo, que vea esta serie. Es la serie más buena que se ha hecho, más real sobre el autismo. Se llama Wu, abogada extraordinaria. Yo la estaba viendo y pronunció una frase que me hizo pues poner pausa y hacer una foto. Wu es una abogada que trabaja en un gabinete y hay un abogado joven que parece que pues habla mucho con ella, tienen pues bastantes conversaciones, se entienden bastante bien, pero ella necesita ver
cuánto me late el corazón cuando estoy con él para saber si estoy enamorada. Necesita leerlo en su cuerpo. Entonces sabrá si este enamoramiento es real o no. Pasamos esto y ya estoy terminando. Vamos a construir la teoría de la mente desde la doble empatía. No es lo mismo no comprender una burla que no comprender que las personas se burlen las unas de las otras. No es lo mismo no comprender que te están tomando el pelo que no comprendas por qué te toman el pelo. No es lo mismo no comprender que te están engañando que no comprender que la gente mienta. No es lo mismo no comprender los dobles sentidos que no comprender que las personas no se expresen con claridad. No es lo mismo no comprender los rituales sociales que no comprender que la gente utilice rituales sociales. Es lógico comprender que la gente no sea lógica. No es justo que si el autismo no te comprende es un discapacitado y que si tú no le comprendes es algo normal. Wittgenstein decía, el cuerpo humano es el mejor cuadro del alma humana. Si veo una persona que está de mal humor, no infiero. Veo que está enfadado. No me hace falta leer su mente. Está todo a la vista. Este es un cuadro, un capricho de Goya, donde pues un escritor que se llama Ian Hacking lo explica para decir pues lo que realmente es la comprensión de las emociones. La mamá se supone que está enfadada porque su hijo ha roto el cántaro y le pega una paliza. ¿Tú qué haces? ¿Tú piensas, a ver esta señora con la cara que hace y estos ojos, por su mente le está pasando que está enfadada? ¿O ves que pues ha roto el cántaro y le está pegando una paliza? Está a la vista. Lo que sí puedes inferir es que Goya con esta imagen está haciendo una crítica a el maltrato infantil o a los castigos que pretenden ser ejemplarizantes. Pero esto ya es para expertos, pero para expertos en arte, no en cognición social. ¿Cómo actuar profesionalmente de acuerdo con el paradigma de la universidad? Sentirse intrigado por aquello que es diferente. Lo que es diferente, si eres un buen profesional, te causará una necesidad de entenderlo. No aceptar el cliché de moda en aquel momento. No aceptar necesariamente lo que dice la academia o lo que dice tu grupo, sino pensar por ti mismo. Y tener más imaginación que protocolos, porque los protocolos nos justifican, pero no nos dejan muchas veces hacer las cosas correctamente ajustadas a cada persona. Saber que sabemos mucho menos de lo que queremos saber y plantearnos preguntas, aceptando que cada pregunta generará nuevas respuestas. Como decía Benedetti, cuando supimos las respuestas, nos cambiaron las preguntas, pero así vamos por el mundo. Aceptar que pensar de forma personal es mucho más duro que seguir la corriente. La postura mayoritaria del equipo se convierte en la norma. Y, sobre todo, humildad. Y termino, pues, con lo que dice o decía Oliver Sacks. Solo hay una regla cardinal. Siempre hay que escuchar al paciente. Y muchísimas gracias. Muy bien, Josep. Bueno, fantástica conferencia. Fantástica. Yo tendría toneladas de cuestiones, pero vamos a pasar a los contertulios. Vamos a empezar
primero contigo. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por invitarme. He apuntado un montón de cosas que me gustaría que pudieses ampliar. No sé por dónde empezar. Bueno, me gustaría hacer un resumen de lo que para mí, también desde mi subjetividad, es especialmente relevante, aunque quizá utilizaré otras palabras. Sí que creo que efectivamente el foco se ha de poner ahí, en la interacción, no en la persona no autista y la persona autista. El foco ha de estar ahí, porque efectivamente hemos de traspasar lo de necesidades especiales y hablar de barreras de comunicación, barreras de aprendizaje. Yo muchas veces lo comento. Vamos a ver, este mundo está organizado, o las reglas de este mundo están hechas por cerebros, por personas con cerebros distintos a los cerebros autistas. Como los porcentajes fueran al revés, un 3%, un 2-3% de personas autistas los queríamos con el pie cambiado, seríamos nosotros. Entonces, creo que es muy importante poner el énfasis ahí. Creo que efectivamente cuando se les atribuye que no tienen teoría de la mente no autista, pero el resto no tenemos teoría de la mente autista. Y es algo que vamos a tener que aprender y ponernos pues esas gafas, como decía. Sí que me gustaría que nos ampliases, porque creo que puede ser muy interesante lo que te apetezca compartir de la perspectiva de género en autismo. A mí me parece muy interesante y como he visto que no se puede tocar todo, ¿vale? Que no lo has tocado, creo que es un buen momento para... Sí, bueno, resulta que el autismo es entre 3 y 4 veces más frecuente en hombres que en mujeres. Baron Cohen sacó una teoría genial al respecto. La teoría genial de Baron Cohen es que el autismo es el cerebro masculino extremo, porque los hombres somos lo que él llama sistematizadores. Somos muy buenos en matemáticas, en razonamientos, en hacer inventos, en técnica, en física, en todo lo que quieran. Las mujeres son buenas en socialización, en hablar, en las emociones, son mucho más emocionales. Entonces, claro, el autismo para Baron Cohen es un cerebro sistematizador. Es un cerebro que está hecho como pues un programa matemático, exagerando, pero más o menos es así. Entonces, el autista, como no comprende las emociones, como no tiene empatía, pues está sesgado en el lado masculino. Bueno, esto cualquier persona que pues viva el mundo como mujer y sea consciente de lo que es mujer, me rompería la cara si yo le dijera esto delante suyo, porque me diría, pero ¿tú qué te has creído? ¿Dónde vas a ir a parar? Entonces, ¿por qué las mujeres hay menos autistas? Pues muy sencillo, porque los test, la forma de medir el autismo, lo hemos hecho basándonos en hombres autistas. Y ya de entrada, la forma de ver el autismo, pues ya es distinto en el hombre que en la mujer. Además hay otra cosa. Hay una cosa que se llama el enmascaramiento. Las mujeres
por el rol que les toca vivir, pues tienen que dar una imagen de ser personas empáticas, de ser personas pues interesadas por el otro, tienen que sonreír, han de esforzarse en mirar a los ojos, aunque mirar a los ojos sea como echarles un láser que les impacta directamente, pero tienen que acostumbrarse a esto para ser aceptadas socialmente, cosa que en el hombre, pues como pues él es más sabio y más inteligente, pues no hace falta que sea tan empático y tan social como la mujer, ¿eh? Y esto le crea una máscara que realmente es una cosa que genera una ansiedad tremenda, porque tiene que estar todo el día disimulando su autismo. Hay más ansiedad, hay más ideación suicida, hay más todo tipo de psicopatología cabalgando sobre el enmascaramiento del autismo. En realidad no hay ningún motivo ni genético, ni teórico, ni de otro tipo para decir que las mujeres tienen menos autismo que los hombres. Pero lo cierto es que se diagnostican muchos más hombres que mujeres. Yo lo veo así, no sé si estarás de acuerdo, pero... Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, si la perspectiva general era ese sesgo capacitista del mundo neurotípico, si luego nos vamos a hombres y mujeres está el sesgo masculino. Y bueno, cuando he hablado con mujeres autistas, ellas muy interesadas en saber qué está pasando, algunas de ellas con un gran nivel de introspección y otras no. Entre las mujeres nos vamos a encontrar la misma neurodiversidad que entre los hombres, pero efectivamente el rol de género que se nos reparte va a hacer que encontremos las mismas diferencias que encontramos en cualquier otro grupo poblacional, en el sentido de lo que tú comentas, pero con más presión por las expectativas, ¿no? Hay otra cosa que me gustaría que nos pudieses ampliar. Hablábamos de la teoría de la mente, si hablamos de la doble empatía, en una de las maneras de abordarlo, podríamos decir, este sería el componente cognitivo de la empatía, ¿no? Esa teoría de la mente, lo que yo infiero que tú sientes, cuáles son tus intenciones. Pero en cuanto a la empatía, si hacemos esta distinción de componentes, a mí, está el componente afectivo, que el contagio emocional, que ahí, si la otra persona es capaz de identificar la emoción que hay respecto a una emoción básica, ahí no encontraríamos diferencias. Y luego está el componente que para mí explica esa diapositiva que has puesto de Elon Musk y Greta, el componente de la compasión. Creo que muchas veces también hay mitos al respecto de la compasión. Y en la población autista, como en el resto de poblaciones, nos vamos a encontrar que la distribución de la compasión va a ser la misma que en cualquier otro grupo poblacional. No sé qué quieres comentar. No, es que lo has dicho todo, ¿eh? A ver, yo quisiera precisar una cosa con respecto a la teoría de la mente. Mira, cuando tú y yo estamos hablando, yo no me planteo qué está pensando, qué me quiere decir. Yo te escucho. Es que no utilizamos este artificio de teoría de la mente. Esto lo utilizará, por ejemplo, un juez, un detective, algunos psicólogos, Y algún psicópata. Y un psicópata, bueno, con matrícula de honor, Pero en la vida normal, en el día a día, estás en casa, estás en familia, estás con amigos, estás con quien sea, pues todo está a la vista. ¿Por qué te has de plantear hipótesis cuando la hipótesis es la realidad que tú tienes enfrente? No existe esta dicotomía entre lo que pienso y lo que expreso. O sea, el psicópata
sí que tiene esta disociación, pero normalmente no es un mecanismo que utilicemos, pienso yo, en el día a día. Además que no se ha demostrado que haya ningún nódulo en el cerebro donde esté ubicado la teoría de la mente como se preconizó al principio. O sea, y como se dijo que la teoría de la mente era algo esencial para el desarrollo de la especie humana. O como la teoría de la mente en realidad lo que hace es poner al autista por debajo de la escala animal en los chimpancés, porque la teoría de la mente es lo que no sabe hacer el autista y sabe hacer un chimpancé. Madre mía. Bueno, muchísimas gracias. Por favor, que he dicho esto de la teoría de la mente, no se lo digáis a nadie porque me pueden linchar. Bueno, pues nada, igualmente muchas gracias por haberme invitado, muchas gracias por tu ponencia. Yo cuando te estaba escuchando, actualmente nos estamos planteando, al menos desde las entidades sociales que trabajamos con personas con autismo, generar nuevos modelos de apoyo, de acompañamiento basado en relaciones personales, ¿no? Y entonces cuando tú hablas de doble empatía, al final incluso ya no nos estamos planteando que la persona esté en el foco, sino que la relación esté en el foco. Y creo que eso es muy importante. Y creo que para mí es el futuro. Y eso pasa también por una transformación social, que al final, pues cuando hablas de doble empatía es que veamos las diferencias de toda la población desde una perspectiva igualitaria, democrática, horizontal, y que todos tengamos cabida, ¿no? Y que en un futuro no hablemos de inclusión, que hablemos de convivencia, ¿no? Dicho esto, y por las cuestiones que has planteado en relación al DSM-5, a criterios diagnósticos, etcétera, a mí una de las cuestiones que me plantea un poco de temor, ¿no? Es que independientemente del respeto hacia la otra persona, hacia las diferencias, es verdad que no todas las personas tenemos la misma necesidad de apoyo, ¿vale? Para llevar a cabo su día a día. Generar como un concepto desde la neurodiversidad, que yo también lo comparto, pero desde una perspectiva administrativa o pública, ¿no? Me da la sensación que personas que puedan necesitar apoyo lo pierdan si de alguna manera estos conceptos cada vez hacen más etéreo las dificultades, ¿sabes?, en relación al autismo. No sé qué opinas en relación a ese tipo de cuestión. A ver, el diagnóstico es decisivo, o sea, tú tienes que hacer un diagnóstico. A ver, voy a explicar algo que no sé si debería explicarlo, pero bueno, es que soy muy impulsivo. A mí me invitaban cada año a un simposio de trastornos del neurodesarrollo que se celebra en Valencia, y que ya debe ir por el 15 o más, porque se celebra cada año. Yo era invitado desde el primero que se hizo y me invitaban cada año. La última vez que asistí, un psicólogo, bueno, no sé qué era, sí, era un psicólogo forense, me parece que era, me hizo la siguiente pregunta, porque iba con el tema. Dice, bueno, ¿y usted, hablando del DSM-5, cómo hace el diagnóstico? Y le dije, pues bueno, yo mira, con el diagnóstico, pues sí, de acuerdo, hago lo que dice el DSM, etcétera, etcétera, pero al final lo que me decide es ver en qué medida el diagnóstico le será útil a esta persona. Y la utilidad del diagnóstico, es decir, si con el diagnóstico va a recibir unos soportes que necesita, una comprensión que necesita, bienvenido sea el diagnóstico, y me da lo mismo cómo he contado los criterios del DSM. Y al revés, pues una persona igual, pues dices, oye, yo estoy plenamente integrado, me siento bien con mí, déjame estar, pues no hace falta que me hagas diagnóstico, yo ya me entiendo a mí mismo. Es decir, esta flexibilidad en la interpretación. Desde que dije esto en público, no me han invitado más a este evento.
Y quería hacerte otra pregunta en relación a las emociones que comentabas de la parte de la interiorización, ¿no? Que has hablado de William James y luego Antonio Damasio también ha escrito mucho en relación a ese tipo de cuestiones. Yo no sé si generar como una intersección diferente en una persona autista a una persona neurotípica puede generar percepciones emocionales diferentes. Es decir, que cuando yo te estoy hablando de enfadado como concepto, ¿sabes? Si tu interocepción es diferente a la mía, ¿sabes? Podemos estar hablando de cosas diferentes y eso también hace que no estemos hablando o que no nos entendamos, ¿no? No sé porque por ejemplo, Peter Vermeulen en la teoría de la ceguera contextual habla un poco también como de la felicidad de la persona autista, ¿no? Y dice en muchas ocasiones cuando intentamos hablar de emociones lo que hacemos es cognitivizar la emoción y eso es muy complicado y al final genera mucha abstracción, ¿no? Para una persona. Y al final dice, pues a lo mejor tenemos que bajar y simplificar todo en función también de mis expectativas, de mis sensaciones y no categorizar las emociones de una perspectiva compleja, ¿no? Pero yo a veces he pensado, digo, las dificultades o las diferencias en interocepción puede generar emociones diferentes o que los conceptos neurotípicos y autistas sean diferentes. A ver, esto me pasa cada día, ¿eh? Y me pasa cada día por la mañana, ¿eh? El día que, pues, yo me he dormido mal o he estado pensando en cosas durante que me han quitado el sueño o cualquier cosa, pues mira, suelo tener esta cara. Y cuando hablo con mi esposa, pues pongo esta cara, ¿eh? Entonces ella me dice, pero ¿por qué estás enfadado? ¿Ya te has enfadado? Y digo, no, simplemente pues pongo esta cara, porque la cara no es el espejo del alma, como pues se suele decir. Cada uno, pues esto es tanto. Estoy pensando, estoy intentando comprender lo que me dices, tengo dolor de cabeza, estoy intentando explicarte algo de la mejor forma posible y pongo esta cara. Esta cara, detrás de esta cara pueden haber emociones muy distintas y no intentes leérmelas, las sé yo. A veces, porque a veces también te cuesta entender lo que te está pasando a ti por dentro, ¿eh? Y alguien te está intentando interpretar lo que ni tú mismo sabes. No podemos entrar. Las mentes no se leen. Las mentes puedes explicar algo y aún así no existe una lectura de la mente. Podemos hacer hipótesis, las que quieras, o podemos jugar al juego de a ver si adivinas en qué estoy pensando. Pero no ir más allá, porque nos equivocaremos muchísimas veces. Ahora, si tú me estás insultando, si tú me estás gritando o si tú me estás hablando cariñosamente, pues no me cabrá ninguna duda de en qué terreno nos estamos ubicando, ¿eh? Pero es lo que se transmite, es lo que se ve, no lo que infieres. Esta es la diferencia. No inferimos. Y si infieres, háztelo mirar. Al hilo de esto que estamos hablando, de las emociones y la conciencia de las emociones, creo que como bien señalabas, aquí la parte sensorial es muy, muy importante. Entonces, realmente, si mi umbral de percepción es mucho más bajo o es mucho más alto que el de la gente de alrededor, para empezar voy a sentir irritabilidad. ¿Vas a sentir qué? Irritabilidad. Es ese perfil sensorial cuando está en lucha con cuáles son los elementos sensoriales, provoca una irritabilidad. Entonces, creo que es importante posibilitar la conciencia de las propias sensaciones y las propias emociones en el otro, para que me pida
qué necesita o para que se proporcione lo que necesita. Comentabas un poco lo de las estereotipias. Intentos absolutos de autorregulación para disminuir esa intensidad del estímulo. Entonces creo que en este sentido sería importante poder trabajar en crear, en la medida de lo posible, ambientes sensorialmente amables. Al menos cuando algo de lo que estoy haciendo, también un poco en la línea que tú dices, bueno, algo de lo que estoy haciendo me está costando especialmente, sobre todo pues, en contexto educativo, por ejemplo. Pero es que esto no solo le va a ser útil a la población autista, es que esto le va a ser útil a gran parte de la población. Tú hablabas de tu sensibilidad, mira, me pasa a nivel auditivo. Me pone francamente irritable un ambiente muy ruidoso. Pero le pasa también a otros niños, con dictamen o sin dictamen. Va a ser algo que va a favorecer a la inmensa mayoría. Y aunque no sea la inmensa mayoría, cuesta tan poco, y creo que es una de las claves relacionado con lo emocional. Mi opinión, me ha gustado desde mi subjetividad, me ha gustado y me lo quedo y citaré la fuente. Yo ahí, con respecto a lo que dice Sonia, ojalá en cualquier contexto, incluso en el contexto laboral, poderte permitir decir cómo llegas ese día, por ejemplo, ¿no? Y eso, pues, no solamente niños, a cualquier persona a lo largo de todo su ciclo vital, creo que sería muy interesante. Con respecto a esto, no sé si conocéis, pero hay un paradigma de transformación organizacional que se llama TIL, ¿no? que aboga mucho por este tipo de cuestiones que creo que también tienen que estar alineadas con el apoyo que damos a las personas con autismo. Sobre todo desde las entidades, que no sea algo dicotómico, ¿sabes? Sino cómo nos cuidamos nosotros, cómo nos respetamos y nos relacionamos entre nosotros y cómo eso aporta también a la otra persona. Y con respecto al tema de la regulación, que estabais hablando de la parte sensorial, que eso, claro, lo que decías tú, que repercute en la parte emocional. Muchas, las personas que tenemos experiencia en el apoyo con personas con autismo, muchas veces, por falta de comprensión, que puede venir derivada de una cuestión sensorial, luego genera una incomprensión emocional, ¿sabes? Y eso genera una desregulación emocional, que es una de las grandes dificultades con las que nos encontramos en el día a día. Yo que, a este respecto te quisiera explicar algunos trabajos que han observado que en bebés de pocos meses, la interocepción se relaciona con mayor o menor probabilidad de autismo. Me explico. Los niños, por los primeros meses, tienen cólicos, tienen que les provoca un llanto impresionante, bueno, impresionante o no, pero les provoca el llanto a ciertas horas. Esto es pura intercepción, porque es algo que le ocurre en el interior de su cuerpo y que no tiene nada que ver con nada exterior. Es algo que él pues regula o no regula este estado, esta sensación, y se le desajusta en muchos momentos, y entonces aparecen los cólicos, aparecen también los problemas del sueño, aparece también pues la irritabilidad, una serie de manifestaciones en los primeros meses. Pues bien, esto correlaciona con probabilidad mayor o menor de autismo, y también con familias que tienen este perfil ya en sus bebés con más probabilidad que en otras familias. O sea que lo que nos está sucediendo por dentro no se transforma en ninguna emoción, se transforma en algo que podríamos llamar el estado de ánimo. El encontrarte bien, el sentirte a gusto, es que tu cuerpo está bien regulado, está a gusto. Y el sentirte que no sé qué me pasa, que estás de mal humor, y porque pues es que o no has dormido mal, o es que pues no has descansado, estás inquieto, tienes ansiedad, etcétera, etcétera. Está
dentro de tu cuerpo, pero no hace falta ponerle ningún nombre. Es simplemente el estado de ánimo, cómo te sientes. Cómo te sientes es cómo está tu interior. Es decir, cómo están mis hormonas, cómo están mis neurotransmisores, cómo está latiendo mi corazón, cómo respiro, cómo estoy de tenso. Todo esto es interocepción. Todo esto es estado de ánimo. Y sobre el estado de ánimo construimos nuestras emociones. Le vamos poniendo nombre a cada cosa. Le ponemos nombre a estar triste cuando este estado del cuerpo coincide con pues una pena, una desgracia que te ha ocurrido. El cuerpo te avisa y en tal contexto tú le pones un nombre. Estoy triste, estoy contento, estoy irritable, odio a esta persona, estoy agresivo. Es tu cuerpo que está en un estado y la situación, el contexto, es lo que te hace poner un nombre. Esto se llama la construcción social de las emociones que ha desarrollado, y yo os aconsejo muchísimo sus libros o sus artículos, una profesora, investigadora de neurociencia, está entre las 100 neurocientíficas más citadas del mundo, se llama Lisa Feldman Barrett, y si os queréis apuntar el libro más, se llama La vida secreta del cerebro, o 7 lecciones y media sobre el cerebro, es otra. La vida secreta del cerebro. Y hay un vídeo hay montones de vídeos en YouTube que explica siempre pues cómo son la construcción social de las emociones, y entiendes cómo sobre tu estado de ánimo y el contexto, compaginando una cosa con otra, creas las emociones. Y cuantos más palabras tú tengas para entender tus emociones, más te comprenderás a ti mismo y te podrás comprender. El autista, su repertorio de lenguaje a veces es restringido y tiene menos palabras, menos para decir sus emociones. Y si tú no puedes decir estoy compungido o hay una palabra en catalán que decimos estic ennaigat. Ennaigat es una palabra que tiene un sentido muy preciso. Es estar como triste, pero es una tristeza de abandono, de aburrimiento, de vacío, que está ennaigat. Pero bueno, hay muchísimas palabras. Cada cultura tiene palabras, tiene emociones especiales. Los alemanes tienen una que se llama Schadenfreude, que es sentir placer por la desgracia de otra persona. Que a una persona le ha salido algo mal, esto a ti te causa una satisfacción. En fin, podríamos hablar infinidad de cómo cada cultura ha construido sus emociones. Yo voy a hacer tengo 2 cuestiones, pero también me gustaría dar paso al público, pero primero voy a formularte yo una, porque en relación con el concepto, es filosófico el tema, de la teoría de la doble empatía. Y es, claro, tú, tal y como lo has presentado, yo hablando desde cierta ignorancia, pero por una cuestión relativa al ser del autista y el ser no autista. Entonces, yo que soy biólogo y biólogo evolucionista, me cuesta un poco entender que sean, digamos, como 2 estados del ser tan distintos. Es decir, no hay transiciones, o sea, realmente tenemos que hablar de 2 estados así tal cual del ser. Son 2 seres distintos, con sus concepciones diferentes, por así decirlo, del mundo, pero no hay transicionalidad, no hay entes intermedios, seres intermedios. Voy a decir, precisamente hablando de
de la neurodiversidad de los autistas y la neurodiversidad de los no autistas, pero bueno, debe de haber algún tipo de convergencia, algún tipo de intermedio. Digo yo, no sé, es para qué. A ver, el principal defecto de los manuales es que han categorizado el autismo, ¿eh? Es decir, el mundo se puede dividir entre personas autistas y no autistas. O lo tienes o no lo tienes. Esto es lo que se contempla. De ninguna manera. El autismo es dimensional. Es una dimensión que va pues desde arriba hasta abajo, ¿eh? Cuando habían estos ruidos aquí infames, yo me comportaba como una persona autista, ¿eh? Todos tenemos algo autista. Y pobre del que no lo tenga, ¿eh? Porque es una dimensión, no es una categoría. O sea, cuando ponemos una línea es artificial. Por tanto, hay que contextualizar el diagnóstico, porque en cada persona pues, puede estar en el límite o dentro, pero este límite y dentro es artificial, porque todas las características humanas, cognitivas y no cognitivas, son dimensionales, no son o sí o no. No estás enfadado o no enfadado. Puedes estar enfadadísimo, medio enfadado, un poco enfadado, molesto, pero todo son escalas dimensionales, no categorías. Por tanto, es una artificialidad, incluso genéticamente. Incluso los genes son probabilísticos y son cuantitativos, no son cualitativos. Muchos genes se comportan probabilísticamente y lo que han es una probabilidad de más o de menos. Y la segunda cuestión, yo trabajo, pero no tiene que ver. Cuando has hablado de emociones y vísceras, yo me dedico a trabajar en microbioma humano. Y entonces cuando hablas de las vísceras, pensar en los intestinos y en los microorganismos. Y entonces he pensado, bueno, no sabéis la importancia que tienen los microorganismos precisamente en nuestra conducta. Y me ha venido, bueno, hay estudios al respecto del mundo microbiano que alojamos en nuestro intestino, y bueno, me ha parecido extraordinario esa reflexión que yo creo que nos lleva un poco a pensar más allá de nuestro propio cerebro, de muchos otros componentes que llevamos, que no son solo estos de aquí, sino esto que digo no es una trivialidad. Hay muchos estudios actualmente que ponen de manifiesto el rol que juegan determinados microorganismos que nos alojan sobre nuestras actividades conductuales, que es una cosa que impresiona, porque yo que llevo años trabajando en esto, aún no me lo acabo de creer, pero es así. Bueno, ahora vamos a dar pie. Seguro que Agustín igual quiere alguna pregunta. Respecto a las cuestiones de integración materia-espíritu, a mí me gustan mucho los himnos de Damasio que dicen que puedes actuar al revés. Es decir, tú estás muy enfadado, ríete, ponte, date así rápidamente. Lo que estás haciendo en tu fisiología acabará porque se te pase el enfado. Es la otra parte, es una cosa divertida. Respecto a la cuestión, yo hablando con Marc Gonfort en una ocasión, un conocido logopeda que nosotros invitábamos frecuentemente, belga, falleció hace poco. Entonces, sí, falleció hace unos meses. Entonces, bueno, pues le contaba una vez, digo, mira, Agustín, es que claro, categorías. Bueno, si yo a una silla que tiene el respaldo pequeño no le llamo silla, a una que tiene 3 patas tampoco le llamo silla, porque es otra cosa, al final no podemos hablar. Necesitamos tener algún término para poder entendernos entre nosotros. Entonces, bueno, cuando la catedrática de Oxford, cuando vino a Valencia, me decía, bueno, es que esto es un continuo, el espectro autista, y hay gente que es un poco más, un poco menos, y me decía, oye, y no digas que es un continuo multivariante, porque puede ser que efectivamente, y claro, cada individuo está situado en un punto del espacio multivariante, según tire para arriba o para abajo nuestra cosa. Y lo peor es que encima esto va acompañado de comorbilidades. Es rarísimo encontrar al autismo del libro.
bueno, ni siquiera cambian, o sea, tenía 7 autistas y eran distintos. Entonces, bueno, claro, el problema con el que nos encontramos nosotros, en realidad en las asociaciones, yo soy presidente de una asociación de trastorno del lenguaje cuyo el trastorno más grave, que es el pragmático, está dentro del espectro autista. Es que, claro, el problema está en que a base de ocultar las cosas vamos a comprender a los autistas, vamos a comprender a tal. Ya no son subnormales, ya no son minusválidos, ya no son discapacitados, ya son personas con diversidad funcional. Bueno, es estupendo, pero claro, tienen un problemón, y eso hay que decirlo. Mi hijo a los 11 años me llamó por teléfono, oye, ven a recogerme, que es que me he perdido. ¿Te has perdido? Digo, ¿dónde estás? Digo, aquí. Digo, claro, ¿dónde iba a estar? Digo, mira, ahí, claro, pero... Bueno, el no tener teoría del aumento, tenerla menos desarrollada, los chimpancés que las escuelas en Luisiana, la de Povinelli, que dice que ningún chimpancé tiene teoría valente ni nada parecido, y la de Tomasello en el Instituto Max Planck en Alemania, que dicen que tienen el mismo nivel que los autistas graves, ¿no? Entonces, claro, es un problema, y tenemos un problemón. Y el otro día, hablando con la directora general de discapacidad, le decía, a ver, habréis sacado unas plazas en las oposiciones reservadas para chicos con deficiencia intelectual. Bueno, nuestros asociados, muchas veces, que tienen trastornos de lenguaje y comunicación, resulta que no han podido hacer el graduado escolar, que no han podido sacar el bachiller, que tienen dificultades y tienen discapacidades superiores al 35%. Pero claro, como no están dentro del trastorno de discapacidad intelectual, pues resulta que los tenemos aparte. Es que mi hijo toca el piano, a Juan Sebastián Bach y Rachmaninoff, y sin embargo tiene un 67% de discapacidad intelectual. Pero es que no resulta, esa discapacidad intelectual no es discapacidad intelectual, es discapacidad mental, porque es un trastorno psíquico y no es de... Claro, vamos a dejar ya de disimular y vamos a decir, estos chicos tienen un problema grave, muy serio, que les dificulta para poder seguir sus estudios y les dificulta seguir con la vida. Y vamos a hacer el día del orgullo discapacitado. Para decir, bueno, yo soy discapacitado, ¿qué pasa? ¿Que valgo menos que tú? ¿Porque estoy hecho de otra pasta? O sea, orgullo discapacitado, con todos mis problemas. Está claro que cuando yo tengo un amigo que tiene cáncer, no lo presento como mi amigo canceroso, sino que lo presento como el que tiene cáncer, y a un chico con discapacidad no es un discapacitado, es un chico con discapacidad, pero no lo vamos a ocultar, vamos a decir que está ahí, que tiene muchos problemas y a ver cómo podemos hacer para solucionarlos, porque a base de comprenderlo todo, resulta que diluimos el problema, no sé si lo explico. ¿Alguna observación, alguna pregunta? ¿Alguien se anima? Por favor, se presenta. Me presento al que se pidió con el nombre solo, como yo quiero. Bueno, yo soy Raquel y recientemente, bueno, primero decir que este seminario me ha emocionado muchísimo, pero mucho, mucho, mucho. Segundo, pues decir que a mí me han diagnosticado autismo recientemente y como ve, peino canas. Es decir, que mi vida ha sido muy dura. Yo reconozco ahora muchas cosas. Y digamos que para mí ha sido relevante saber o conocer mi condición, mi autismo, pero por otro lado una gran tristeza. ¿Por qué? Porque yo he vuelto a la universidad posteriormente, es decir, ya como adulta, ya con muchos más años de la media normal de un universitario, y he podido encontrarme con todas las dificultades y comprenderlas. Dificultades que antaño no reconocía, porque, entre otras cosas, porque primero había silencio en las aulas, con lo cual cuando hablaba el profesor no había ni un cuchicheo atrás, entonces tú podías atender, fijar tu atención en el profesor, estás muy interesado, yo estoy muy interesada, cuando he vuelto a la universidad siempre muy interesada, pero cualquier cuchicheo que hubiera atrás, que como si estuvieran en un bar incluso, a mí eso yo ya me impedía atender al profesor y yo estaba siempre en la primera fila. Yo siempre he sido alumna de la primera fila. ¿Por qué? Precisamente, pero claro, yo no sabía entonces lo que me pasaba, ¿no? Pero yo en el fondo lo que reconozco de todo esto es que ahora mismo el abandono que siento, es decir, la gran tristeza que siento es que reconozco ahora esto en mí y empiezo a descubrir, porque también es un despertar
constante de detalles que yo antes no había apreciado, no había tomado conciencia, como por ejemplo los dobles sentidos o, bueno, muchas cosas, ¿vale? Sería muy largo de hablar, de explicar. Pero la tristeza es que como adulto, como ya persona ya con una edad determinada que descubres que tienes autismo, que eres autista, no hay nada para nosotras. Y digo nosotras porque somos muchas más las mujeres que lo descubrimos ya a una edad avanzada que los hombres. Pero en general para todos los autistas adultos que lo descubren después, no hay nada. Y lo peor de todo es que cuando ves cómo tratan a un niño o una niña a la que se le acaba de diagnosticar autismo, que dices, olé, muy bien. Todo lo que se pone para ayudarle es todo para que cambie él o ella. Pero ¿y la sociedad? ¿Por qué no se va a los colegios? ¿Por qué no se va a las universidades? ¿Por qué no se enseña a respetar al otro? Antiguamente no se obligaba, o sea, yo creo que el problema del autismo, el problema que no debería ser un problema, porque no debería serlo, porque somos personas con unas capacidades de detectar errores, de interpretar otro enunciado de un problema en física, porque yo he estudiado físicas, otro problema, otra interpretación de un problema y discutir con un profesor, intentar que entienda que yo lo veo de otra manera el problema y que yo lo resuelvo en función de esa otra mirada y que es totalmente lícita mi mirada o mi visión de ese enunciado y así podríamos repetir una y otra vez. Entonces, ¿qué ha pasado? Hemos creado una sociedad en la que lo que vale es que lo que tú seas capaz de producir para la media o para las empresas. Es decir, todo va en función de que somos como robots que tienen que fabricar y producir a un ritmo que es el que la empresa, o en general las empresas mal concebidas, entiendo yo, y eso ha permeado tanto la sociedad que nos hemos convertido en que personas válidas o no válidas, pero ¿para qué? Para producir en este sistema. Entonces, lo que antiguamente se podía apreciar como, se podía reconocer el derecho a esa persona a tener otra mirada o otro comportamiento y no se señalaba ni se hostigaba, digo yo, no sé, ni se juzgaba, actualmente sí, eres la rara, eres la persona que siempre está discutiendo o que siempre tiene una mirada diferente o que al final, claro, pues haces una burbuja o no, al contrario, te expandes y hablas como... Pero entonces es tristeza, es lo que tengo que transmitir. Y yo hoy, para mí ha sido esto muy relevante porque, bueno, de lo que habéis dicho también me han costado algunas cosas comprenderlas cuando habéis hablado de la teoría de la mente y digo, hombre, nosotros... A ver, los autistas estamos siempre atentos para conseguir entender hasta la mínima de lo que están diciendo, porque en mi mente, por otro lado, yo lo interpreto de otra manera. Entonces, tengo que intentar adaptar mi mente para pensar en cómo está pensando esa persona. Entonces, yo no soy una psicópata. Entonces, claro, ha habido un momento que he dicho, no, hombre, pero no soy una psicópata, os habéis dicho, pero luego he tenido que reflexionar, no, es que esto no es así. Entonces, claro, esto es una presión constante y tienes la percepción de haber vivido en una guerra constante. Tu vida es una guerra, ha sido una guerra constante. Y yo tengo 60 años y yo digo, yo quiero seguir viviendo así. Pues no tengo ganas ya de hacer más esfuerzos. No tengo ganas, los haré donde me interese. Y ya está, y punto. Pero eso hace que vivas cada vez más en una burbuja o seleccionas más a la gente. Supongo que le pasará a toda persona que llega a cierta edad, empieza a discriminar más. Pero creo que los autistas mucho más todavía, porque el esfuerzo constante que hemos hecho durante toda nuestra puñetera vida es que te pasa factura, pero mucha. Y bueno, pues eso es. Yo tenía que transmitiros eso porque lo que me habéis transmitido a mí, pues ha hecho aflorar tantas cosas que hasta las lágrimas, tengo que deciros. No, muy, muy interesante. Pero pensar que creo que es importante que también esto vaya y permee la sociedad. Y yo creo que esto hay que ir mucho más allá, porque si no, nos están tratando como bichos raros que nos tenemos que adaptar. No, es que tú tienes que adaptarte. Digo, pues no, ¿por qué?
¿Por qué tengo que pensar como tú piensas y razonar como tú razonas? ¿No puedo tener esa otra mirada y que sea tan válida como la tuya y aportar a la sociedad? Pues claro que sí, pero no, se te deja de lado y a los niños peor todavía, cuando eres niño o cuando eres niña. O sea, vives eso con más agresividad constante, hasta que tú vas aprendiendo, digamos, formas de actuar que te permiten sobrevivir en esta sociedad. No, pues que queda registrado y queda constancia. Esto es importante porque todo esto está grabado y luego se siguen mucho todas estas sesiones. Seguro que Josep va a subrayar decir muy algo. brevemente lo que has dicho. Temple Grandin decía, si no hubieran muchas personas autistas, todavía estaríamos en las cavernas tocando el tambor, porque el pensamiento alternativo es el que ha permitido los grandes inventos y el avance de todo. Y también te quiero subrayar otra cosa, esto no es de Temple Grandin, esto es mío, es lo mejor y lo peor que le puede ocurrir a un niño autista es el colegio. El colegio, cuando hay un profesor que es capaz o profesora de hacerse cargo de cómo es este niño y lo sabe manejar, le va a cambiar la vida. Y al revés, lo va a hundir si en el colegio no le comprenden y no son capaces de poner los medios necesarios para derribar estas barreras. Y también has dicho una cosa que me ha recordado una frase de Daniel Dennett que dice: solo los autistas necesitan una teoría de la mente, porque el autista, para comprender aquello que está implícito, necesita analizar el gesto, el tono de voz. Cuando una persona pues habla en este tono, mira de esta forma, quiere decir, analiza, porque no tiene este mecanismo directo, empático, de entendernos pues a través de nuestros sentidos, que pues lo que vemos es lo que hay, ¿eh? El autista tiene que interpretarlo, tiene que hacer este proceso. Y esto le crea un estrés emocional y cognitivo impresionante, porque tiene que hacer un esfuerzo para decir, ¿qué me estás queriendo decir? Tengo que analizar todas tus palabras, el tono, etcétera, etcétera. Sí, también en la línea de lo que comentaba Josep. Claro, cuando decíamos lo de dentro de población no autista, los psicópatas sí, claro, pero por una sencilla razón, para obtener lo mejor del otro para su beneficio, nada que ver. Y sobre todo, mucho más las mujeres, porque lo que comentábamos antes, por esa tremenda presión para comportarnos de determinada manera a nivel social. Y muchísimas mujeres autistas hacéis verdadera labor de campo, como una antropóloga lo haría para entender otro tipo de cultura, porque son formas de procesar la información diferente. Y efectivamente el gran trabajo es poder sembrar la semilla desde el colegio de valorar la diferencia, porque el aislamiento que se presuponía, al que hacía alusión Josep en la historia, el aislamiento es parte también del resto, que está aislando a la persona que procesa diferente. Y efectivamente, esa mirada distinta lleva a soluciones diferentes, a problemas que han creado otros. O sea que sí, hay que poner el foco ahí, en ese aceptar la diferencia, porque nos enriquece totalmente, o al menos yo lo veo así. Bueno, sí. Yo te doy la razón que conforme las personas van envejeciendo, sobre todo en personas autistas, la capacidad de apoyo o el apoyo que se le da es menor. Y dices tú, al principio tienen apoyos sobre todo formales, pero también informales, y eso se va perdiendo a lo largo del ciclo vital.
Con respecto a lo que decías tú, Sonia, creo que como agente socializador, la escuela creo que tiene que ser el lugar donde comencemos la transformación social, porque si no, yo antes, cuando al principio hablaba de apoyo centrado en la persona o apoyos centrados en las relaciones interpersonales, ¿no? Al final, o eso lo generas desde una perspectiva de transformación social, y esto posiblemente pase en muchas generaciones hasta que lo podamos conseguir, pero tendremos que empezar de alguna manera, porque si no, al final tú eres como la responsable de tu calidad de vida, y tu calidad de vida depende de ti, pero también depende del resto de personas con las que convives. Y creo que ahí está el quid de la cuestión, que en muchas ocasiones hemos planteado los apoyos específicamente en la persona, pero sin tener en cuenta a cómo podemos transformar el resto para que de alguna manera no todo sea algo formal, ¿sabes? Todas las personas que estamos aquí tenemos relaciones interpersonales informales a lo largo del día, muchísimas, que de alguna manera pueden suponer un apoyo para la persona. Y lo hacemos de esta manera, o si no, vamos a generar como muchos artificios que al final, pues de manera parcial me pueden ayudar en determinados aspectos de mi vida, pero no desde una perspectiva de vida plena, ¿no? Sí, Raquel, ¿quieres algún comentario? Sí, disculpad, solo una última cosa, ya que como decís que lo estáis grabando también a efectos de aportar para los que vienen detrás de mí. En cuanto a la forma del sistema universitario, yo me entero, no sé en qué país nórdico, que en vez de trabajar con asignaturas, por ejemplo, 6 asignaturas durante el trimestre, ¿no? El cuatrimestre, trabajan profundamente, o sea, permiten que, o dan otra opción, otra mirada, que es trabajas 2 asignaturas, pero profundamente. Claro, yo personalmente prefiero horadar para entender. Y entonces el curso de los exámenes no puedo llegar. ¿Por qué? Porque yo quiero entender, y para entender yo me sumerjo en la materia y no, claro, el tiempo es limitado, ¿no? Entonces me sumerjo y no voy y no puedo abarcar todas las asignaturas. No surfeo, no me gusta surfear sobre el conocimiento. Entonces, mi tendencia es a ir hacia él. Y he visto que hay otra cultura, pues no sabría dónde ha sido, donde descubrí eso, que trabajan de otra manera en las universidades, en los colegios y todo eso. Pues era también no sé cómo se puede eso implementar en el sistema, o no lo sé, pero bueno, eso por lo menos a mí me ha ocurrido, y yo creo que le ocurrirá a más autistas en ese ámbito, creo. Ya está, gracias. ¿Alguna observación, una pregunta? Sí. Bueno, es medio observación, media pregunta, medio un poco comentar o preguntar. ¿Tu nombre, por favor? Yo me llamo Yasmina. Bueno, soy su hija, así que bueno, tengo un poco de noción no tengo mucha noción, o sea, sé lo que es vivir con ella. Y luego mi hijo ha sido recientemente diagnosticado de autismo. También, bueno, es muy pequeñito, tiene 4 años. También justamente tiene una enfermedad intestinal, y entonces justamente pues lo que ha comentado usted de los microorganismos me interesa bastante. Bueno, yo también soy bióloga y otras personas me han comentado este hecho de que se ha visto que tiene relación, por ejemplo, o que se ha visto algún tipo de relación con el autismo, que parecía, bueno, que personas que tenían la microbiota, digamos, desarreglada o como se diga, luego no, o sea, parecían autistas o tenían lo que, como ha dicho usted, la bueno, lo que es el manual para diagnosticar, pero luego resulta que cuando se ha arreglado la microbiota, pues parece ser que ya no tenían esos síntomas entonces, yo, por ejemplo, cuando me comentaron esto, yo pensé, no sé cómo pueden investigar toda la microbiota. Quiero decir, entonces quería preguntarle un poco. Bueno, sí, eso me afecta a mí esa cuestión. No, sí se puede investigar. Mira, estos son estudios que he hecho yo precisamente en cooperación con colegas míos de Cataluña, de Girona. Llevamos un programa de investigación muy amplio, no necesariamente relacionado con el autismo, pero sí estamos descubriendo que determinados microorganismos que llevamos en el intestino tienen un efecto directo o indirecto. Eso es una larga discusión, no puedo tenerlo aquí a colación,
sobre comportamientos pues sobre nuestra memoria, por ejemplo, memoria a corto plazo, memoria a largo plazo. Y dice, bueno, ¿y esto cómo se puede investigar? Bueno, ahí sería muy largo de explicar. Bueno, no solo trabajando en organismos, en ratones, en los que se hace trasplante fecal de muestras de humanos que llevan, que están diagnosticados con determinado tipo de patología, y haces el ensayo en los animales y compruebas luego con test de conducta sobre ellos y observas que tienen alteraciones conductuales cuando les has quitado la microbiota que ellos tienen y les pones la de estas personas, pero luego también directamente sobre personas, ensayos conductuales con personas que tienen estas alteraciones, y entonces, bueno, llegamos a determinar la intervención que puedan tener determinado tipo de... No es que lleguen los microorganismos al cerebro, sino que son determinadas moléculas de lo que provoca, que producen microorganismos que llegan, metabolitos que llegan al cerebro. En fin, pues esto es una cuestión muy larga, pero yo mismo, bueno, y hay muchísimo trabajo no solamente hecho, no solamente bueno, en autismo, sino también en otro tipo de patologías. Ahora se investiga microbiota en relación con todo, ¿entiendes? Depresión, Alzheimer, en fin, un montón otros, y no quiero aquí catalogar el autismo como patología en absoluto, pero es el espectro. Lo que quiero aquí traer a colación es que parecía que no, pero es algo nuevo por descubrir en este tema del desarrollo de la teoría de la mente, y diciendo, no, si es que resulta que hasta tenemos microorganismos que, parece mentira, ¿no?, que están también a la base de nuestras potenciales respuestas conductuales. Esto al yo le afecta mucho, esto de que somos, ¿no? Pero en fin, esto es otra historia. Pero sí, se está investigando mucho, pero es mucho, como comenta Josep, mucho lo que desconocemos todavía, muchísimo lo que desconocemos. Muchas gracias. Luego el otro punto era, comentaba usted que bueno, es cuestión, bueno, ahora como madre y con niño autista, pues estoy empezando a intentar entender, digamos, y esto que dice usted de entender y de comprender, ¿no?, de la doble ambigüedad o de... esto, por ejemplo, bueno, bueno, me cuesta mucho expresarme. Ahora, por ejemplo, bueno, hay, ahora, ¿cómo decirlo? Bueno, mi hijo ahora está teniendo problemas en el colegio, todo esto, y entonces yo ahora estoy iniciando todo para que tenga apoyos en el colegio y todo esto. De hecho, con esto también quiero que quede que estoy teniendo muchísimas dificultades, me han denegado un montón de ayudas y estoy teniendo muchísimos problemas que teóricamente él necesita ayuda, o sea, los médicos lo dice todo el mundo, y me están denegando las ayudas para que mi hijo tenga ayuda. Eso por un lado. Y luego por el otro, yo ahora me pregunto si es conveniente que a mi hijo se le reconduzca, digamos, o sea, está teniendo ahora muchas conductas, digamos, socialmente raras, y por si era conveniente más, o sea, si realmente es necesario, también porque la tengo a ella, ¿no?, que comenta esto de que no deberíamos quizás intentar cambiar la conducta, sino intentar entender qué es lo que está ocurriendo. Entonces, bueno, yo quería saber un poco si ahora hay centros, parece ser, que ayudan a los niños, y él ha dicho que justamente lo que están haciendo es enmascarar, digamos, su condición autista, o digamos, yo para mí entiendo que es su propio ser, o sea, su manera de ser, la están intentando enmascarar para que se una a la sociedad, digamos, que la sociedad lo acepte. Entonces yo me pregunto hasta qué punto ahora mismo esto es conveniente, por ejemplo, intentar meterlo en estos centros o no, un poco, ¿qué opina usted? Te voy a contestar con lo que decía Asperger hace pues casi 100 años. El maestro debe ponerse siempre del lado del autista. Debe trabajar con las habilidades que tiene el autista, no
con el currículum, sino saber de entender qué es lo que el autista hace bien, qué es lo que al autista le gusta, y esta ha de ser la línea de trabajo. Basarse en sus características especiales, en lo que para algunos es un déficit, para el autista es lo que le hace desarrollar un poco lo que decía tu mamá. Es lo que te pones de su lado y trabájale con la forma de ser que él es, no con la tuya. Y entonces conseguirás lo mejor de él, se sentirá cómodo y habrás derribado la principal barrera que le separa de los demás. Y esto es lo que pues a veces no se entiende en los colegios. Ponerse al lado de la persona. Ponerse de su lado. Gracias. Yo, por la edad de tu hijo, yo lo primero que quiero decir es que no todos los centros trabajan de esa manera. En España, mucho del apoyo a personas con autismo, a personas con discapacidad intelectual, viene derivado de entidades del del sector social. Nosotros, por ponerte un ejemplo, en nuestro centro de atención temprana, en el que trabajamos con niños desde 0 hasta 6 años, nosotros ya no trabajamos en el centro, trabajamos en el entorno natural, trabajamos al lado de la familia, trabajamos al lado del cole. Intentamos, de alguna manera, facilitar el desarrollo del niño o de la niña, pero siempre generando empoderamiento familiar, generando capacitación, aprendizaje, para que la familia, no siendo terapeuta, no siendo persona de apoyo, pero sí que puede facilitar el desarrollo. Este nuevo modelo de trabajo, en el que ya no trabajamos en centro, tú traes a tu hijo a nuestro centro, a nuestra sala, trabajamos con él, te lo damos dentro de 45 minutos, creo que tiende a desaparecer. Y ahora mismo, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, hemos generado una formación muy extensa con todos los centros de atención temprana y prácticamente el 80% trabaja ya en entornos naturales. Y cuando digo entornos naturales, puede ser en tu casa, en la casa de su abuela, en el colegio, y al final lo que intentamos es facilitar ese desarrollo y luego generar contextos más inclusivos, contextos más facilitadores que también de alguna manera vayan incidiendo en el desarrollo de tu hijo. O sea, Muy bien. Bueno, me gusta acabar siempre en hora. Indicar que tenemos 2 sesiones más. He bajado a coger mi móvil porque no me acordaba de las fechas. Habrá una sesión el 29 de mayo, que es la que yo denominaba de naturaleza más clínica, y bueno, es de esperar que también venga gente y pueda formular preguntas y cuestiones como las que se han suscitado aquí. Muy, muy interesante vuestras anotaciones. Y luego el 26 de junio, que específicamente traeremos también asociaciones. Él pertenece a una, pero bueno, Agustín Blasco también tiene otra, y que se ha tenido que ir, el profesor que se ha tenido que ir. Y bueno, la idea es traer a este foro en estas 2 sesiones adicionales. Estamos acabando de ver las personas que invitamos al foro del 29, que tenemos ya una persona invitada, pero tiene que acabar de confirmar, y luego la sesión de junio de las asociaciones, que serán de aquí de Valencia, pues vendrán 2 o 3 asociaciones, hay 4 más o menos contactadas, o sea que... Muy bien, pues nada, ha sido un placer. Vamos a dejarlo aquí. Todo esto queda grabado, y en su momento las 2 cátedras, bueno, registrarán en la Fundación CUAES la grabación de todo esto, y quedará a disponibilidad de todo el mundo. Yo creo que ha sido muy, muy interesante, muy, muy interesante. Muchas gracias. Bueno.